¿Qué pasaría si Caifás, el sumo sacerdote que ordenó la condena de Jesús, hubiera estado guardando un secreto profundo? ¿Un secreto tan impactante que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la crucifixión? En plena noche, poco antes de su muerte, Caifás hizo una revelación sorprendente. Fue testigo de algo que nunca imaginó. Encontró la tumba vacía y, junto a ella, un misterioso pergamino. Las palabras inscritas en este manuscrito lo persiguieron hasta sus últimos días. ¿Pero qué decía este mensaje? Quédate hasta el final para descubrirlo y suscríbete al canal. El tiempo no ha sido benévolo con Caifás. En un tiempo fue un influyente sumo sacerdote en Israel. Ahora era solo una sombra del hombre que una vez ejerció gran autoridad sobre su pueblo. Su rostro estaba marcado por la edad, su piel arrugada, sus ojos hundidos reflejaban noches inquietas. Pero su mayor carga no era la vejez, sino algo mucho peor, la culpa. En lo más profundo de su habitación, iluminado únicamente por una lámpara parpadeante, Caifás se despertaba cada noche bañado en sudor frío y con el corazón acelerado. El mismo sueño lo atormentaba, repitiéndose incesantemente, siempre el mismo. Frente a él estaba un hombre vestido con sencillez, cuyas muñecas tenían profundas marcas, cicatrices de una crucifixión que Caifás nunca olvidaría. Los ojos de Jesús estaban tranquilos, serenos, pero contenían una verdad que el sumo sacerdote no podía borrar de su memoria. Él lo sabía. Jesús lo sabía. ¿Pero sabías qué? Durante años, Caifás intentó silenciar esta pregunta en su mente. Se aferró a su posición, a la ley, a la tradición que había jurado proteger. ¿Hizo lo que era necesario, o no? Un miedo profundo carcomía su espíritu. ¿Qué pasaría si hubieras cometido el error más terrible de tu vida? El viento helado soplaba a través de las columnas de piedra de su habitación mientras él permanecía sentado inquieto en el borde de su cama. Se pasó las manos por la cara, intentando alejar los pensamientos que lo mantenían despierto. El silencio que le rodeaba no le traía alivio, sino tormento. Dentro de él aún gritaban los ecos del pasado. El mundo siguió su curso, pero Caifás no. Sabía que su fin estaba cerca. Sin embargo, algo todavía lo retenía en esta vida, un peso que no le permitía partir en paz. Un secreto que nunca se atrevió a revelar. ¿Pero a quién podría confesármelo? ¿Quién le creería? El peso de la duda lo consumía. Fue entonces cuando un sonido inesperado rompió el silencio de la noche, haciendo que su cuerpo se estremeciera. Por primera vez en años, se dio cuenta de que no estaba solo. El silencio que lo rodeaba fue interrumpido por pasos lentos que resonaron en el pasillo de piedra. Alguien se acercaba. ¿Pero quién se atrevería a visitarlo en ese momento? Su cuerpo se puso rígido y el aire parecía más denso, cargado de un presentimiento inquietante. Algo estaba a punto de suceder. Entonces la puerta de su habitación se abrió con un crujido lento, un sonido largo y siniestro que hizo que su corazón se acelerara. Se quedó quieto, sintiendo cómo aumentaba la tensión. La luz parpadeante de la lámpara proyectaba sombras distorsionadas sobre las paredes, y un viento frío soplaba a través de la puerta entreabierta, provocándole escalofríos. ¿Quién podría estar allí? ¿Quién se atrevería a molestarlo a esa hora? Con voz temblorosa logró murmurar: ¿Quién está ahí? Las palabras salieron débiles, delatando el miedo que intentaba ocultar. Su cuerpo ya no obedecía como antes. Una silueta apareció en la entrada, envuelta en sombras. Él no era un sirviente. Él no era sacerdote. La figura dio un paso adelante y la tenue luz finalmente iluminó su rostro. A Caifás se le heló la sangre. Él lo conocía. ¿Pero de dónde? Era un hombre de ropa sencilla, con barba corta y mirada penetrante. Su expresión era serena, pero contenía algo indescriptible, un peso invisible, un conocimiento profundo. Sus ojos no solo observaban, sino que traspasaban el alma. «Tú me conoces, Caifás». La voz era tranquila, pero tenía una autoridad incuestionable. El sumo sacerdote sintió un nudo en el estómago. Sí, él conocía a ese hombre, pero su mente se negaba a aceptarlo. «¿Qué deseas?», preguntó intentando sonar firme, pero sus manos temblorosas lo delataron. El extraño avanzó sin dudarlo. «La verdad, Caifás».
Vine a buscar la verdad. El pecho del sacerdote se apretó. Evitó esa palabra durante años, la enterró en lo profundo de su memoria, pero nunca murió. La presencia de aquel hombre parecía suspender el tiempo, como si estuviera ante un juez invisible. ¿De qué estás hablando? Intentó ganar tiempo. ¿Sabes? Un escalofrío le recorrió la espalda. Desde el día de la crucifixión, las palabras de Jesús nunca lo abandonaron. Se difundieron historias de la resurrección, pero nadie supo realmente qué vio esa noche. Ahora, ese hombre estaba allí, esperando que dijera la verdad. El silencio pesaba como una tormenta inminente. Es hora de hablar, sumo sacerdote. A Caifás se le secó la boca. Quería huir, quería negarlo, pero en el fondo sabía que ya no había escapatoria. Ya no había escapatoria. El aire en la habitación parecía más denso. El hombre misterioso permaneció inmóvil, con la mirada fija, como si estuviera. Oyó que Caifás ya no podía escapar de la verdad. El sumo sacerdote tragó saliva con dificultad. Habían pasado décadas, pero todo volvía con fuerza, como si fuera ayer. ¿Quieres saber sobre ese día? ¿Sobre el juicio? ¿Acerca de Jesús? El visitante no dijo nada, solo esperó. Caifás cerró los ojos. No quería recordar, pero el recuerdo lo atrajo hacia sí. Era todavía de mañana cuando llevaron a Jesús al Sanedrín. Caifás, en la sede de la autoridad, rodeado de los ancianos y fariseos, ya sabía cuál sería el veredicto. Los testigos lo acusaron de blasfemia, diciendo que había amenazado el templo y que se había declarado hijo de Dios. Pero Jesús permaneció en silencio. Esto le molestó. Todos los condenados se defendieron, suplicaron, temieron. Pero ese hombre, no. Caifás se levantó y caminó hacia él. La sala quedó en silencio. Miró a Jesús a los ojos, y en ese momento, todo cambió. Esperaba ver miedo, culpa, sumisión. Pero él no vio nada de eso. La mirada de Jesús atravesó su alma como una espada. Sin odio. Sin miedo. Solo una certeza inquebrantable. Era como si ya lo supiera todo. Como si estuviera viendo cómo se desarrollaba el destino y nada pudiera cambiar lo que estaba por venir. Por un momento, Caifás vaciló. Nunca había sentido tanto miedo. La mirada de Jesús era diferente. Contenía una verdad absoluta y, peor aún, un perdón inexplicable. La ira se apoderó de él. ¿Cómo se atreve ese hombre a enfrentarlo sin miedo? Necesitaba poner fin a esto. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? La sala quedó en silencio. Todo el mundo estaba esperando. Entonces Jesús dijo: Soy. Un murmullo recorrió el Sanedrín. Pero no se detuvo. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de la palabra, y viniendo sobre las nubes del cielo. Caifás sintió un escalofrío. Jesús no intentó defenderse. Él sabía lo que estaba pasando y aceptó su destino. De vuelta al presente, el hombre misterioso todavía lo estaba observando. Así que lo sabías, y aún así lo condenaste. Caifás se estremeció. Sí, lo condenó. Pero lo peor estaba aún por venir. Algo que nadie sabía. Algo que has guardado durante años. Ahora, frente a este visitante, supo que ya no podía ocultar la verdad. Caifás sabía que necesitaba confirmarlo con sus propios ojos. La ciudad estaba inquieta, se extendían rumores. Algunos decían que el cuerpo de Jesús había desaparecido, otros culpaban a los discípulos. Pero lo que más le atormentó fueron las palabras de los guardias romanos. Hubo un terremoto, una luz brilló en el sepulcro, la piedra se movió sola, y el cuerpo desapareció. Aquella noche, sin ser visto, partió solo hacia el sepulcro. La luna iluminaba el camino, el viento cortaba la oscuridad y cada paso resonaba en el amanecer silencioso. Cuando llegó, encontró la entrada abierta. Los soldados habían huido o habían sido silenciados. La piedra que sellaba el sepulcro fue removida. Con el corazón acelerado, respiró profundamente y entró. El lugar donde habían puesto a Jesús todavía estaba allí, pero el cuerpo, no. No hay señales de robo ni de lucha. Fue como si simplemente hubiera desaparecido.
Fue entonces cuando Caifás vio algo que nunca le había contado a nadie. En la piedra donde habían colocado a Jesús, algo llamó su atención. Un pergamino. Con manos temblorosas, Caifás lo recogió. Era antiguo, más viejo que cualquier otro que había visto jamás. No estaba escrito en hebreo ni en griego, pero él entendió cada palabra. Quien vence a la muerte trae consigo la verdad eterna. Quienes la niegan llevarán su sombra hasta el fin de los tiempos. El suelo parecía desaparecer bajo sus pies. Releyó el mensaje varias veces. La verdad era innegable, Jesús no estaba muerto. Y lo peor es que el destino de quienes lo condenaron ya estaba sellado. Caifás se cubrió el rostro, temblando. El hombre misterioso permaneció en silencio, solo esperando. Vi el sepulcro vacío. Vi el rollo, murmuró Caifás jadeante. Desde aquel día nunca he tenido paz. El visitante dio un paso adelante. ¿Nunca le has contado esto a nadie? Caifás levantó sus ojos rojos. No. Porque sabía lo que significaba. Si se lo dijera, tendría que admitir que él era quien decía ser. El hombre asintió lentamente. No hay otro lugar a donde correr, Caifás. Es hora de revelar lo que realmente sucedió. El sumo sacerdote se pasó la mano por su cabello gris. En el fondo, siempre supe que la verdad no podía permanecer oculta para siempre. El aire en la habitación se sentía más pesado, cargado de tensión. Su cuerpo estaba al borde del colapso. Durante años guardó ese secreto dentro de él. Pero ahora, frente a ese hombre enigmático, sabía que ya no podía ocultarlo. El pergamino. Ese fragmento de historia que nunca debió existir. El mismo que encontró en la tumba vacía. La prueba que lo persiguió hasta el día de hoy. Caifás miró al visitante. Su mirada era profunda, como si ya supiera la respuesta incluso antes de que la dijera. Nunca se lo dije a nadie. Ni a los fariseos, ni al Sanedrín, ni siquiera a mi propia familia. El hombre permaneció en silencio, esperando que continuara. El pergamino que encontré en la tumba, su voz vaciló. No fue escrito por los discípulos. No fue un engaño. El sudor corría por su rostro y su cuerpo temblaba. Nunca había pronunciado esas palabras en voz alta antes. La escritura no era de este mundo. Pero la entendí. Cerró los ojos, abrumado por el peso del recuerdo, y recitó las palabras grabadas en su mente. Quien vence a la muerte trae consigo la verdad eterna. Quienes la niegan llevarán su sombra hasta el fin de los tiempos. La habitación pareció temblar. Las llamas de las velas parpadearon, como si el aire mismo reaccionara a la revelación. Caifás se pasó la mano por el rostro. Quería negarlo, pero sabía que era real. Y hubo más. Su voz se quebró. Quería parar. Quería que el visitante desapareciera y lo dejara morir en silencio. Pero la verdad no pudo ser contenida. El pergamino continuaba. El mundo verá la luz y la rechazará. Quienes niegan al Hijo del Hombre no escaparán, sino que andarán en tinieblas hasta que el tiempo deje de existir. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Caifás. Esas palabras no eran solo una advertencia, eran una condena. El visitante dio un paso adelante, con voz tranquila pero pesada. ¿Entiendes lo que esto significa? Caifás asintió, pero se mostró reacio a aceptar. Significa que tenía razón, murmuró, con la voz casi apagada. Sus manos temblaban. Los ojos ardían. Significa que yo condené al propio Mesías. El peso de la verdad cayó sobre él como nunca antes. Pasó años justificando su decisión, diciéndose que estaba protegiendo la ley, defendiendo a Israel. Pero en el fondo, yo lo sabía. No condenó a ningún criminal. Condenó la verdad. El visitante respiró profundamente. Su mirada no era de ira ni de juicio, sino de compasión. Has guardado este secreto durante todos estos años. Pero ahora tienes que decidir. Caifás lo miró con la voz casi quebrada. ¿Qué decisión? El visitante se acercó y se quedó a solo unos pasos de distancia. ¿Te llevarás este secreto a la tumba o le dirás al mundo la verdad? Caifás se estremeció. Sabía la respuesta, pero aceptarla era otra historia.
El silencio en la habitación era asfixiante. Durante años enterró la verdad, el pergamino y su propia culpa. Pero ahora no había escapatoria. El visitante permaneció inmóvil, su mirada lo decía todo. Es la hora. Caifás respiró profundamente. La confesión que había evitado durante décadas finalmente escapó de sus labios. Mentí. Lo condené sabiendo que era inocente. Sus manos temblaban y su voz se quebraba. Vi la tumba vacía. Vi el pergamino. Vi la verdad. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Nunca había llorado ante una pérdida o un desafío, pero ahora su alma se estaba desmoronando. Pasé mi vida negando lo único que podía salvarme. El visitante dio un paso adelante, con expresión serena pero firme. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? La pregunta flotaba en el aire, más que una elección, era su destino. Caifás miró sus propias manos, las mismas que habían firmado la sentencia de Jesús, las mismas que habían sostenido el rollo prohibido. Ahora temblaban, vacíos, incapaces de sostener el peso de la verdad. Caifás tenía una opción: permanecer en silencio para siempre y morir como el hombre poderoso que había sido, o decir la verdad, pero esa verdad destruiría todo. El Sanedrín, el templo, la fe de los sacerdotes, la tradición que él ayudó a construir. Pero en el fondo, nada de eso importaba ya. La verdad siempre encuentra un camino. Respiró profundamente, miró al visitante y declaró: «Te lo diré». El hombre asintió lentamente. «Así que elegiste la verdad». El peso que había cargado durante años pareció finalmente disiparse. Por primera vez en décadas, se sintió ligero. Pero antes de que pudiera decir algo más, el visitante sonrió suavemente y desapareció. Caifás permaneció inmóvil, con la mirada perdida en el vacío. La habitación volvió a quedar en silencio, pero él sabía que nunca estaba solo. Se pasó la mano por la cara, intentando recuperar el aliento. ¿Pudo haber sido un sueño? ¿Un juicio? Al final no importó. Solo importaba la verdad. Y ahora sabía que ya no podía ocultarla más. Sus ojos se posaron en la pequeña caja fuerte de madera en la esquina de la habitación. Dentro todavía estaba el pergamino. Lo mismo que intentó ocultar al mundo. El mismo que llevó la advertencia final sobre aquellos que negaron la verdad. Esa mañana, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Caifás se reunió con los sacerdotes del templo. Su voz ya no tenía la misma autoridad que antes, pero eso no importaba ahora. Ya no necesitaba poder, solo la verdad. Hay algo que te he estado ocultando durante años. Algo que lo cambiará todo. Los sacerdotes murmuraron inquietos, pero él no dudó. Vi la tumba vacía. Vi el pergamino. Y yo sé que Jesús era quien decía ser. El silencio llenó la habitación. Todas las miradas incrédulas se volvieron hacia él. «Eso es blasfemia», gritó uno. «Has perdido la cabeza», acusó otro. Pero Caifás no se dio por vencido. Por primera vez no sentí miedo. Pasé mi vida negando la verdad, pero ahora lo sé. Sé que él venció a la muerte. Yo sabía que él era el Mesías. Los sacerdotes estallaron en protestas exigiendo que se le silenciara. Pero la verdad ya había salido a la luz. En los días siguientes se extendieron los rumores. Algunos lo creyeron, otros lo llamaron traidor, ídolo. Pero Caifás sabía que nada más importaba. El mundo ya había cambiado. El nombre de Jesús resonó en todas partes. El mensaje de su resurrección creció como un fuego incontrolable. Ningún poder podría borrarlo. Caifás levantó los ojos al cielo. Por primera vez sentí paz. Su destino estaba sellado, pero la verdad que reveló nunca sería borrada. Porque el tiempo pasaría, pero el nombre de Jesús permanecería. La verdad no puede ser enterrada. Por más que intenten silenciarlo, siempre prevalecerá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Caifás intentó negar esta verdad, pero al final se vio obligado a reconocerla. Y ahora la pregunta es para ti: ¿qué harás con esta verdad? ¿Lo aceptarás o intentarás enterrarlo? La elección es tuya. Pero recuerda,
La verdad siempre encuentra un camino.